¿Qué tan importante es ser comerciante verificado y cómo lo logro? Bueno, sencillo, se lo voy a explicar muy al detalle para que entiendan y vean si pueden ustedes cumplir con estos requisitos. Si cumplen con estos requisitos, por supuesto, sean comerciantes verificados, que de verdad que vale mucho más la pena. No quiere decir que si ustedes no son comerciantes verificados, no les va a funcionar. Eso no quiere decir. Si ustedes no son comerciantes verificados, igual pueden hacer comercio P2P. Y les aseguro que el comercio P2P sin ser verificado también es muy fructífero. Todo va a depender, primero que nada, de la cantidad de volumen que se esté moviendo en ese instante en el mercado. Y por supuesto, la cantidad de dinero que ustedes pongan en el comercio P2P. No es lo mismo, obviamente, operar con $100 que operar con $1,000, $2,000, $3,000, $5,000, $10,000 y bueno, pare de contar. Obviamente que no va a ser nunca lo mismo. Entonces, bueno, fíjense, lo primero que tienen que hacer es venirse aquí a la plataforma de Binance, que nos venimos aquí rápidamente. Fíjense, lo primero que vamos a hacer es venirnos a la plataforma de Binance, específicamente en el apartado de trading P2P. Que si ustedes no saben mucho más o menos cómo funciona el P2P, los límites de compra, el mínimo, el máximo y todo eso, bueno, en mis videos anteriores, bueno, ahí ustedes van a encontrar los parámetros, qué significa cada renglón, el porcentaje, la cantidad de órdenes, el tiempo, todos esos datos muy pero muy al detalle lo van a conseguir en mis videos anteriores. Inclusive hay un video donde yo estoy regalando una tabla para el comerciante P2P para que les sirva a ustedes de guía, de ayuda. Ustedes se van a guiar por esa tabla y van a poder colocar sus montos de compra, montos de venta y van a ver margen de ganancia que puedan tener, y todos esos datos lo van a ver en otros videos anteriores que yo tengo aquí en el canal. Pero específicamente el día de hoy vamos a hablar sobre la verificación para ver si en verdad vale la pena ser un comerciante verificado o no. Por supuesto que ustedes pueden operar sin ser verificados, pueden operar. Obviamente el margen de ganancia sin ser verificado va a ser un poco menor, pero claro que sí va a ser muy fructífero igualmente. Entonces fíjense, lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a ir para donde dice centro de usuario. Le vamos a dar clic aquí. Una vez que estemos aquí, nos va a aparecer nuestro nombre de usuario y algunos datos importantes sobre nuestro historial, que si la cantidad de operaciones en los últimos 30 días, promedio de finalización, tiempo promedio de liberación, tiempo promedio de pago y los comentarios positivos que hemos tenido nosotros, esto aproximadamente en los últimos 30 días. ¿Qué va a pasar? Aquí le vamos a dar donde dice conviértete en comerciante. Una vez que le demos clic aquí, se nos va a abrir este apartado y aquí hay 4 tipos de verificaciones. La de comerciante verificado, que es la primera que nosotros tenemos que optar. Después más adelante vendrá otra de comerciante de efectivo, comerciante pro, comerciante por bloque. Obviamente para recurrir a estas otras verificaciones, primero tenemos que ser comerciante verificado. De lo contrario no vamos a poder acudir a las demás. Pero el día de hoy vamos a hablar sobre comerciante verificado, o sea, como quien dice, el primer paso para el comerciante verificado en su primer renglón. ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son los beneficios que nos van a ofrecer por ser comerciante verificado? Entonces, fíjense lo que tengamos aquí. Tenemos la insignia de verificación, que ustedes se dan cuenta en cada uno de los perfiles de los anunciantes. Al lado tiene un colorcito, que es bronce, plata y oro. Entonces, bueno, esta es la insignia de verificación. Nos va a salir este icono y nos va a decir que si somos bronce, que si somos plata, que si somos oro. Entonces, la insignia verificada aumenta tu tasa de conversión de órdenes con una insignia verificada junto al apodo de P2P, lo que te da mayor credibilidad. Y obviamente, un comerciante verificado nos da mucha más confianza que cualquier comerciante que no sea verificado, obviamente. Filtro de búsqueda de comerciante. Ustedes saben que cuando ustedes van a clasificar o van a filtrar, hay un ítem o un renglón específico en donde ustedes lo pueden filtrar para ver solamente los comerciantes verificados. Al ustedes ser comerciante verificado y alguien filtre por ahí, porque muchísima gente prefiere trabajar con comerciantes verificados que con los que no son, al darle ese filtro, ustedes van a estar en ese grupo también. Comisiones más bajas. Disfrutar de hasta un 50% de descuento en las comisiones básicas en todos los mercados fiat. Si por ejemplo el USDT, la comisión del USDT por anuncio es de 0.05 USDT, bueno, van a tener ahora el 0.025 de USDT porque es el 50%. Entonces van a tener mayor ganancia, porque acuérdense que esto es, ustedes dirán, pero 0.025 es poco, no es tanto. Sí, claro, de repente no será tanto para una transacción, pero cuando ustedes hagan 100, 200, 300, 400 transacciones en un instante,
se van a dar cuenta que ese 0.05 o ese 0.025 se va a convertir en algo de dinero bastante voluminoso. Y bueno, una atención al cliente exclusiva. Sencillamente los comerciantes verificados van a tener, como quien dice, una especie de atención al cliente con personal de Binance VIP, vamos a decirlo de esta manera. Bueno, una vez que ya sepamos esto, estos son los beneficios que nos van a otorgar ser comerciante verificado. Lo más importante de ser comerciante verificado, a mi parecer, primero que nada, es la confianza y la credibilidad que te va a dar la plataforma y que otras personas van a confiar más en ustedes porque son verificados. Y por supuesto, la comisión que va a disminuir. La comisión va a disminuir en un 50%. En este caso yo les estoy hablando del USDT, pero hay otras monedas que tienen otras comisiones. Entonces va a disminuir muchísimo la comisión y eso va a ser un plus que al momento de la facturación van a ganar muchísimo más. O sea, una vez que sepamos esto, mejor dicho, vamos a ver si cumplimos con los requisitos, que es lo que vamos a verlo bien al detalle. Fíjense aquí, si ustedes le dan a ver requisitos, a ustedes se les va a abrir un progreso, un histórico personal, que es algo así como esto. Fíjense, a ustedes se les va a abrir este renglón específicamente, en donde les va a hablar sobre su historia o su progreso. A ver si ustedes cumplen con esta serie de parámetros que son importantes, que cumplan con ellos, para poder solicitar la verificación. Recuerden que la verificación no sencillamente es que ustedes cumplan con estos requisitos y ya son verificados. No, tienen que solicitarla. Entonces fíjense, primero que nada tienen que tener un volumen total de trading en BTC equivalente al BTC en un Bitcoin. A ustedes no les va a aparecer un Bitcoin, a ustedes les va a decir volumen total de trading. Esto de un Bitcoin se colocó, yo se los coloqué para que más o menos tuviesen la referencia. Entonces le va a aparecer un Bitcoin. ¿Cuánto ahorita está un Bitcoin? Al día de hoy aproximadamente está entre 116.000, 115.000 dólares aproximadamente. Entonces el volumen total de usted, el histórico, le estoy hablando de siempre. Mira, ayer hice 20 operaciones de 100 dólares, hoy hice 15 de 200 dólares en eso. Y en el transcurrir del tiempo ustedes llevan un histórico. Bueno, ese histórico tiene que ser equivalente a un Bitcoin o más. Eso es en el histórico. Ajá, ¿qué más? Volumen de trading en 30 días equivalente a 0.5 Bitcoin. Y si un Bitcoin son aproximadamente 115.000, menos 0.5 Bitcoin son aproximadamente 58, 57 Bitcoin, 57.000, 58.000 dólares. Eso es en 30 días. Ese es el volumen. Usted tiene que mover un volumen de transacciones en 30 días equivalente a eso. Si usted en un mes, que son los 30 días, usted movió menos de 0.5 Bitcoin, es decir, menos de 57.000 dólares, usted movió 10.000, con eso no va a poder ser verificado. Tiene que cumplir con estos requisitos. Bueno, asimismo tiene que tener unas órdenes completadas en el histórico, así desde que usted está en la plataforma, de 300 órdenes desde que usted creó su cuenta, el histórico. También tiene que tener órdenes completadas en los últimos 30 días de 150 órdenes, es decir, en un mes debe haber completado 150 órdenes. La antigüedad de su cuenta en la plataforma debe ser de mínimo 30 días, mínimo. O sea, obviamente, seguramente aquí ya la gente tiene cuentas de hace años, de 5 meses, 6 meses, años, seguramente porque ya la plataforma tiene aproximadamente 8, 9 más o menos años de antigüedad la plataforma. También tiene que tener una tasa de finalización en los últimos 30 días de por lo menos el 90%. Obviamente si tiene mucho más de 90, 98, 99, 100%, excelente. Pero lo más relevante de esto, lo más relevante y lo más fuerte es el volumen histórico de un Bitcoin, que son 115.000 dólares aproximadamente para la fecha de hoy. Y bueno, obviamente el volumen de trading de 30 días de la mitad del Bitcoin, que también es fuerte. Eso, yo digo que esto es lo más fuerte y más complicado de hacer para una persona común y corriente que maneje una cantidad moderada nada más. Porque bueno, personas que manejen muchísimo más capital y tengan sus bancos un poquito más fácil mover este dinero, bueno, obviamente que esto se lo va a hacer mucho más fácil. Ajá, aparte de esto, las monedas que van a tener disponibles, por ejemplo, para el caso de Venezuela, en este caso que es donde estoy yo, para el caso de Venezuela es que ustedes van a poder operar con todas estas monedas. Es decir,
Nosotros en el caso de Venezuela operamos con el BES, que es el Bolívar. También podemos operar, obviamente, estando en Venezuela, con el USD, que es el dólar. Esto para efectos de la plataforma de Zinli, Wally, Cele, etc. Y bueno, obviamente tenemos euros, tenemos los pesos argentinos, tenemos los pesos colombianos. Y bueno, todas estas son monedas que ustedes más o menos las irán conociendo. Pero pueden operar estando de Venezuela con todas estas monedas disponibles. Aparte, también tienen que completar esto. Tienen que completar la autenticación por mensaje y correo electrónico. Esto es parte de la verificación del KYC. Que seguramente, si ya usted tiene cuenta en Binance y quiere armar su perfil lo mejor posible, seguramente ya esto lo tiene. La autenticación no es por mensaje, porque obviamente le va a llegar un mensaje de texto a su celular, entonces bueno, te va a colocar el código y ahí hace la verificación por KYC. Al igual que el correo electrónico, le va a llegar un correo electrónico, usted coloca el código que está ahí en Binance y ya queda verificado automáticamente. Esto es algo muy sencillo. También debe completar la verificación de identidad avanzada, que es por ejemplo cuando usted tiene que enviar un documento donde aparezca su nombre, obviamente, y la dirección de domicilio. La dirección como tal de domicilio tiene que colocarla para que Binance la apruebe, la verifique y la valide. Por eso es que las personas que son verificadas le dan ese plus de confianza a la plataforma, porque prácticamente saben dónde vive la persona y todo, ¿entiendes? Todo esto lo tienen que cumplir para poder ser comerciante verificado. Y debe tener como mínimo 500 USDT o $500 disponibles en tu cuenta de fondos. Es decir, que tú tienes que fondear la cuenta, tienes que depositar, tienes que mantener activo un depósito de $500 que no lo vas a utilizar para operar, siempre son $500 de fondo, vamos a decirlo así, que lo vas a tener disponible como garantía a la plataforma de que no te vayas a prestar tú para realizar estafas y estas cuestiones, porque prácticamente la plataforma te controla esos $500 y estás dándole, como quien dice, ese plus de seguridad a la plataforma de que tú no eres un estafador ni nada de estas cuestiones. Cuando ustedes hagan la verificación de calle, se tienen que estar muy pendientes de hacerlo lo mejor posible, de cumplir con todos los requisitos que ya les nombré bien al detalle, y van a tener solamente 3 intentos por trimestre. Es decir, cada trimestre ustedes pueden solicitar la verificación con el personal de Binance, por supuesto, durante esos 3 meses. Si en ese primer trimestre, vamos a decir, el primer trimestre del año, de enero a marzo, enero, febrero, marzo, en ese trimestre, usted falla esos 3 intentos de verificación, ya en ese trimestre usted no puede solicitar más la verificación, por lo menos por ese tiempo. Va a tener que esperar el próximo trimestre para poder solicitar esta verificación, tomando en consideración que va a tener que volver a cumplir con los requisitos de que si los 30 días tiene que operar medio Bitcoin, 150 órdenes, etcétera, etcétera. Bien, entonces es importante que ustedes, cuando vayan a hacer la verificación, lo hagan lo más específico posible, de acuerdo a los parámetros que les voy a decir a continuación. Fíjense, cuando ustedes ya cumplen con estos requisitos, a ustedes se le va a abrir un formulario. Más o menos el formulario es algo así como esto. Un formulario, sencillamente, a ustedes le van a preguntar que si alguna vez han hecho trading en alguna otra plataforma, no nada más en Binance. O sea, anteriormente existía Local Bitcoin, ya esa plataforma ya no está funcionando. Y están estas plataformas, esto es como ejemplo: Paxful, Remitano, Huobi, RTN, CoinCola, etc. También está Coinex, KuCoin, DigiFitness. Hay cualquier cantidad de plataformas. Bybit, por supuesto, OKEx. Hay una cantidad de plataformas en donde ustedes también pueden hacer comercio P2P, pueden operar y todas estas cuestiones. Entonces la plataforma le va a preguntar que si ustedes han hecho eso anteriormente. Ustedes sí, obviamente sí lo pueden. Si colocan que sí, es obviamente que muchísimo más provechoso para la verificación. De hecho, deberían colocarlo que sí. ¿Qué va a pasar aquí? La plataforma les va a decir a ustedes que hagan un video. Fíjense lo que dice aquí: si has hecho trading en otras plataformas extra bursátiles o P2P, por ejemplo, todas estas que están aquí, a sesión de Binance P2P, sube un video en el que grabes el proceso de inicio de sesión de tu cuenta, de esa otra cuenta. Ten en cuenta que el video que grabes debe mostrar todos los registros de transacciones, todo el volumen de transacciones y cualquier otra información asociada, el nombre de usuario, todas estas cuestiones. Antes de grabar el video, mira el video de ejemplo que te mostramos. Aquí hay un video de ejemplo, ustedes ven el video más o menos, y prácticamente es una persona que está grabando, que está abriendo otra plataforma que no sea Binance, está verificando todo el volumen que ha hecho en sus transacciones, todas las operaciones, la cantidad de operaciones, y que la plataforma vea que sea una persona bastante
que tengan mucho movimiento en esas otras plataformas. Eso le va a dar, como quien dice, confianza a la plataforma de poder aceptarlos a ustedes en la verificación. Importante, se admiten los formatos de video MP4, RMBB, MKB y MOV de hasta 100 MB. La duración recomendada es de menos de 3 minutos y la resolución debe ser superior a 360 píxeles. Háganlo en este marco, que englobe esto, que no se vaya a pasar, no, es un video muy largo, no, y el video que yo hice fueron de 5 minutos, no. Lean bien estos parámetros y de acuerdo a estos parámetros hagan su video. Obviamente después que hayan cumplido con todas estas especificaciones, después que ustedes cumplan esto, pueden hacer su cuestión. Bueno, después le dice sujeta el documento de identidad de tal manera que se muestre el anverso, que es la parte de adelante, y graba un video en el que digas lo siguiente: soy, en el caso mío, Jesús Orlando, y opero con Bitcoin, Ethereum y otras criptomonedas. Prometo que el origen de mis fondos es legal y garantizo que cualquier información, bueno, eso como prácticamente es para que ellos se curen de salud y prácticamente tú estés aceptando, estés haciendo una declaración de que efectivamente tus fondos o como tú trabajas en la plataforma son sencillamente cuestiones 100% legales, que no estás haciendo lo malo, no estás haciendo cuestiones ilegales, porque en el caso de que tú llegues a violar este acuerdo o estas cuestiones que estás diciendo por el video, ya los problemas legales ya van a recaer en ti y la plataforma sencillamente se va a librar de cualquier responsabilidad. Fíjense aquí para terminar de decir, prometo que el origen de mi fondo es legal y garantizo que cualquier información o material que proporcione es verídico, legítimo y completo. No utilizaré la criptomoneda ni el dinero fiat con ningún fin fraudulento. Asumo la responsabilidad legal de mis acciones. Con esto la plataforma sencillamente se va a liberar de que tú seas una persona que intente utilizar estos fondos o la plataforma para estafar a otras personas y todas estas cuestiones. ¿Y por qué se los digo? Porque hay personas en la plataforma que intenta hacerlo, pero para eso están todos estos filtros de seguridad que nos brinda la plataforma. Aparte, van a tener que subir un extracto bancario de los últimos 3 meses, en lo que el logotipo del banco se aprecie visiblemente. Por ejemplo, si ustedes operan en el caso de Venezuela con Banesco, es una de las opciones con las que más operan, colocan aquí el banco con el que más operan, con el banco que más movimiento tengan, que al momento de que ustedes vayan a colocar este extracto bancario, se vea una cantidad bastante fluida de movimientos en el comercio P2P. Y obviamente que salga el logo, por supuesto, cumplan los parámetros tal cual. ¿Esto para qué? Para que la plataforma también tenga otro soporte, vamos a decirlo así, y puedan aceptarle sus documentos. Una vez que ya ustedes cumplan con todos estos requisitos, que no son tan sencillos, no es complicado, no es tan difícil, pero vamos a decir que lo más importante es la cantidad de dinero que tienen que estar moviendo, y para ello tienen que hacer bastante comercio. Pero bueno, una vez que ustedes cumplan con estos requisitos, si ya usted cumplió con todos estos requisitos y usted solicitó la postulación para el comerciante verificado y se la llegan a aprobar, que probablemente muchas personas de repente han operado 2, 3, 4 Bitcoin en su volumen transaccional, pero no han cumplido otros requisitos, por ejemplo las 150 órdenes en un mes o las 300 órdenes del histórico, qué sé yo, de repente han movido 4 Bitcoin, pero nada más ha hecho 200 órdenes en su histórico, pero tiene que tener 300 órdenes. Entonces deben esperar que completen eso. Entonces hay muchas personas que han movido mayor cantidad de volumen, pero no le dan su verificación, no se las dan, porque tienen que cumplir exactamente estos parámetros. Entonces verifiquen bien, paso a paso, los parámetros que yo les estoy dando, que se los estoy dando muy al detalle, muy al detalle. Poco largo el video, pero bien detallado. Y bueno, al final le va a llegar un correo más o menos como este, en donde le va a decir, vaina, felicitaciones, ahora eres un comerciante verificado y listo, un comerciante verificado P2P. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Que si usted tiene órdenes abiertas en Binance en ese momento, cierren esas órdenes y las vuelvan a hacer y ya ustedes se van a dar cuenta que aparece su insignia de verificado y listo. A partir de ese momento, ustedes van a ser comerciantes verificados. Entonces, señores, ser comerciante verificado de verdad, complicado no es. Sí tiene sus ciertas dificultades por la cantidad de volumen de dinero que deben mover. Pero si ustedes lo hacen costumbre, ustedes todos los días operan, aparte que van a estar ganando obviamente dinero, van a agarrar experiencia, van a ir agarrando mayor movilidad en el mercado, van a conocer los horarios mejores para operar y le van a conseguir, como quien dice, la chispa al comercio como tal. Entonces, aparte que van a agarrar esa experiencia, van a ganar dinero,
y van a poder ser verificados en algún momento. Entonces, bueno, no es tan complicado, señores. Pero bueno, tiene ciertas dificultades, pero estos son los requisitos muy al detalle y los procesos, que es exactamente lo que deben hacer. Entonces, bueno, señores, si te ha gustado este video, has llegado hasta acá, suscríbete al canal, dale a la campanita, regálame un fuerte like. Y a ver, cuéntame, si tú eres comerciante verificado, ¿ya lograste ser comerciante verificado? Bueno, déjalo aquí en los comentarios. Y si no lo has hecho, cuéntame, explícanos aquí qué te pasa, qué te ha faltado, por qué lo ves complicado o por qué se te hizo muy fácil, puede ser. Entonces, bueno, sin más nada que decir, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.